un contingente de asistentes acá y primero que todo quiero agradecerles por el interés, por la participación y vamos a dar inicio a este encuentro. Veo por ahí también caritas conocidas de mi grupo de investigación, Constanza y María Jesús, y bueno, también a los miembros del GT que están acá. Eh, vamos a partir con este encuentro que denominamos Los ojos de la revuelta, objetos, imágenes y memorias en rebeldía, ¿no? Que es algo que estamos preparando desde hace varios meses ya, que cuando imaginamos y diseñamos todavía no había pasado la pandemia, sí había ocurrido el estallido social en Chile y ese fue un hito muy importante también para tomar decisiones respecto de cómo se iba a pensar la actividad en Chile, esta actividad en particular en Chile y la fecha también, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay varias cosas que decir respecto de eso en cuanto a haber atravesado primero esta pandemia, esta transformación en nuestras vidas cotidianas, que no sabemos todavía cómo va a ser a más largo plazo, cuántos cambios va a traer y que ha modificado también de algunas maneras nuestra relación con el espacio privado y con el espacio público, y que en ese sentido también tiene muchos ecos con lo que ocurrió en octubre del año pasado, que significó una salida al espacio público, una recuperación de ese espacio público de manera muy radical, que ya había ocurrido en otras instancias como el Mayo Feminista, como el movimiento estudiantil, pero que tuvo un carácter muchísimo más fuerte y enfático con octubre, con la transformación de la ciudad y con nuestra apropiación también de ese espacio y con el diálogo entre lo que estaba ocurriendo dentro y lo que ocurría afuera y que luego significó también el volver hacia adentro con la pandemia, y que además hoy en día para nosotros como chilenos, chilenas, chilenes, implicó este hito, ¿no? Que es el plebiscito para decidir terminar con la constitución de la dictadura cívico-militar, un hito enorme, gigantesco, que no pensamos que iba a ocurrir de esta manera y me parece que esto también dialoga fuertemente con lo que vamos a estar conversando aquí en términos de el carácter de la revuelta, ¿no? Su peso simbólico, la producción enorme de imágenes, ¿no? De construcciones de memoria desde distintos lugares y desde las bases. Este es un cambio, este es un hecho, este es un hito que se generó desde ese movimiento social, y que forzó finalmente este acuerdo que nos lleva a haber tenido un plebiscito que finalizó con un triunfo abrumador del apruebo y de la necesidad de dejar atrás esa constitución. Entonces, primero, nada, solamente darles la bienvenida, estamos aquí pensando en este carácter, ¿no? De las rebeldías, de las memorias, de la construcción de las memorias de distintos lugares, en los diálogos entre el espacio público y el espacio privado, y por supuesto, ¿no? La relación indisoluble entre arte y política. Eh, Doy la palabra a Andrea, que probablemente tiene más cosas que decir en relación a eso. No, nada, muchas gracias, Catalina. Bueno, darles la bienvenida más cordial a todas y todos los que están acá con nosotros. También Lía hablaba de unos compañeros del GT, compañeras del GT también. Entonces, también están acompañándonos gente de Uniminuto, de los posgrados y los pregrados de Uniminuto. Muchas gracias por estar acá. Bueno, pues en nombre del G de Arte y Política de Claxon, les queremos dar esta bienvenida. Este es un espacio que nos abrirá la dimensión sobre todo hacia el teatro de los objetos, entendiendo como un teatro que incluso va más allá de los títeres, que nos va a llevar a unos lugares pues, que no se han transitado. Por ejemplo, en Colombia, como lo hablábamos antes de iniciar con Mauricio, hay muy poco del trabajo que se ha hecho de este teatro de objetos inanimados y sobre todo por cuenta de las mujeres. Vamos a estar en estos lugares no transitados, donde estos objetos se asumen de otra manera, se asumen de acuerdo con sus relaciones con el contexto. Entonces, estos son objetos de memoria, de poesía, de presente, resistencia, de testimonio, de lo íntimo, y creo que ahí es donde está la riqueza de esta sesión. Espero que la disfrutemos mucho, y bueno, muchas gracias, Cata, por tener la iniciativa. Un saludo también a Lía, que también coordina con nosotras el GT. ¿Y ya?
Cata, para que arranquemos entonces con la Ajá. presentación de nuestros invitados, invitadas para el día de hoy. Sí, voy a comenzar presentando a Yadai Larios de México. Para mí es realmente un placer poder tenerla acá. Tengo que mencionar también que esta es una especie de unión entre la actividad relacionada con el GT de Arte y Política de Claxo y el proyecto de investigación en el que soy investigadora responsable, que se llama Documento Inestable, una propuesta de archivo performativo y subjetividad material, en el que estoy también con Constanza Cheresa y Franco Peche. Y que parte de las actividades de este proyecto de investigación era traer a Yadai Larios antes de que el mundo se transformara en un lugar mucho más distante otra vez, ¿no? Y que fuera más difícil las movilidades. Por lo tanto, vamos a tener ahora esta presencia virtual, que de todas maneras a mí me pone muy contenta de poder conversar con ella, aunque sea en esta modalidad, ¿no? Entonces les cuento muy brevemente que Yadai Larios es doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y además licenciada en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato. Se dedica a la investigación y creación del teatro de objetos documentales con Yomi Oligor de Navarra, con quien codirige la compañía Oligor y Microscopía, que se especializa en este tema. Es miembro fundador del colectivo El Solar, agencia de detectives de objetos, que se dedica a explorar los vínculos entre barrio, memoria, escena y objetos cotidianos. Ha sido docente sobre objetualidad y escena en distintas instituciones, escrito artículos sobre poéticas contemporáneas del teatro de formas animadas en diversas publicaciones periódicas y ganó el Premio Internacional de Ensayo Teatral Citrupaso de Gato Artes el 2010 con el texto Escenarios post-catástrofe, filosofía escénica del desastre, del 2010, pero que puede dialogar muy claramente también con este presente 10 años después. Y es autora del libro Los objetos vivos, escenarios de la materia indócil de 2018 y Detectives de objetos del 2019. Muy bien, y con Yadai va a interlocutar nuestra representación colombiana en este encuentro, que es Carlos Mauricio Galeano. Mauricio es especialista en gestión y gerencia cultural de la Universidad de Rosario, cuenta con estudios de psicología en la Universidad Nacional y es maestro en artes escénicas con énfasis en dirección de la Universidad Distrital, la SAB, Academia Superior de Artes de Bogotá, y pues tiene amplia experiencia en planeación y gestión de las artes, en formulación, evaluación y ejecución de proyectos culturales, de proyectos artísticos. Ha investigado y ha trabajado en teatro de objetos y es consultor en temas de artes, infancias y ciudades. Actualmente es subdirector de equipamientos culturales del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, Colombia. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Mauricio, Chaday. Ahí tienen un espacio de conversación bien rico y bien interesante, en donde hablábamos con Catalina la posibilidad al final, ¿cierto? De escuchar también la voz de estos otros invitados que están acá con nosotros. ¿Listo, Cata? Vamos a dar inicio entonces con la exhibición de un material audiovisual que es parte del trabajo de Yadai, que va a ser un poco como el impulso para iniciar la conversación. Se llama Surcido Invisible. Les voy a recordar además que silencien sus micrófonos para que podamos disfrutar de la mejor manera, ¿no?, de este material. Y después de eso también les recuerdo que pueden hacer comentarios o preguntas en el chat que podemos recoger hacia el final. Después de la conversación. Así que vamos con el video. Por ahí les recomendamos, mientras vemos el video, que puedan silenciar micrófonos, como dijo Cata, y la cámara, así podemos ver bien el video y después las volvemos a habilitar.
Bueno, muy bien. Yo creo que aquí arranca la conversa de ustedes sobre el tema. Bueno, formidable. Pues si me permites, Chade, yo no sé muy bien por dónde empezar la conversa porque me surgen a mí un montón de temas posibles que tienen que ver con muchas miradas. No sé si quieres hablar un poco sobre esa concepción del objeto mismo, cómo se consigue ese objeto además documental, que es un camino. También podríamos hablar sobre la animación como tal, que es otro camino, y cómo la animación, que en este caso es una animación que se da más por contexto y por el movimiento de la cámara, porque te va permitiendo hacer como unos llamados hacia ese objeto animado y que cobra vida es en el fenómeno del espectador junto con la cámara y junto con la intención que tienes como animadora. Pero eso es otro camino que nos llevaría por allá a un universo tremendamente complejo, que es el de la animación como tal. O las revoluciones, que también es como parte del tema de lo que está aquí planteado, ¿no? Aquí la historia que se cuenta, que además yo la he visto ya varias veces y la primera vez que la vi era una historia distinta cuando comienzan además a aparecer los rostros de estas fotografías de esta pareja que en mi cabeza es la que vivió en esta casa, que por un momento dije, oh, bueno, Chada, ¿y por qué me pusiste caras cuando yo ya tenía unas en la cabeza distintas? Pero que habla también de un momento particular,
que habla de un momento en donde esta mujer, que después cuentas al final que vive en esta casa y que dedica su tiempo al cuidado y sacrifica su vida por el cuidado, y que solo a los 56 años se pone a estudiar. Ya, eso es una historia fantástica. Pero que también te muestra una forma de vida que en este momento es totalmente inaceptable para la sociedad. O sea, que una mujer tenga que dejar la posibilidad de estudiar para dedicarse a cuidar hijos, papá, mamá, familia, dejando de lado su posibilidad, por ejemplo, de formarse, puede ser inaceptable para este momento. Pero para ese lugar, para esos objetos, como que tú dices, tenía todo el sentido, pero además es unas reflexiones muy bellas sobre el cuidado y sobre cómo esa importancia del cuidado, indistintamente del momento histórico. Entonces, yo no sé muy bien por dónde arrancar. Ya arrancamos exactamente. ¿Cómo? ¿Se me escucha? Ahí te escucho. No, que ya arrancaste, digo, ya abriste un montón de líneas posibles, ¿no? Pues nada, hola a todas y a todos. Yo estoy muy contenta de estar aquí también. Gracias, Carlos. Gracias a todas. Y pues bueno, en realidad es que este trabajo me pareció muy significativo que escogieran justamente este video para mostrar aquí, porque pues hay muchos otros materiales y ellas eligieron este, ¿no? Y me parece muy, muy interesante en este contexto en el que estamos de los ojos de la revuelta. Y bueno, yo voy a hablar todo el tiempo a partir de mi lugar de enunciación, que como dice Carlos, pues es el teatro de objetos, concretamente el teatro de objetos documentales, que es una forma en exploración, que tiene todo que ver justamente con las rebeldías de la memoria, ¿no? Aunque bueno, en sí digamos que la memoria es rebelde de por sí, siempre se nos está revelando a nosotras mismas todo el tiempo, es una cosa inconmensurable, inaprensible, y nos objeta constantemente, ¿no? Lo que pasa es que aquí aparecen otras figuras que la contienen, que son en parte las políticas públicas de la memoria y las maneras también a través de las cuales hemos psicológicamente aprendido a memorizar y a relacionarnos con el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de teatro de objetos documentales es justamente una especie de mirador sutil y crítico de este tipo de puntos ciegos de la memoria. Y en este video concretamente de Surcido Invisible, pues es un video que fue hecho por encargo, de alguna manera, para el Museo Universitario del Chopo en México, que lleva Gabriel Yepes dentro de un ciclo que se llama Intervenciones Domésticas. Entonces, aquí estábamos en el tercer mes de confinamiento ya llevábamos, sí, eso, 3 meses de confinamiento cuando yo empecé a hacer este video, junto con mi socio, que es Jomi Oligor, y está, digamos, este video es inseparable de un texto que está circulando en redes, que se llama Casa y Teatro de Objetos, intimidades emergentes en épocas de estar adentro, ¿no? En épocas. Entonces, tiene que ver justamente con la pregunta de qué sucede con esta vivencia intensa de quien puede tener casa, de quien tiene casa y que está dentro de este espacio y de pronto se empieza a desnaturalizar y empiezan a emerger una serie de líneas que yo llamo aquí inconsciente material, inconsciente habitacional, que tiene que ver justamente con la aparición, con un alumbramiento de estas zonas ciegas de este espacio. Y yo creo también que en este caso, al habitar intensamente esta casa, que es mi casa en la que estoy aquí ahora, de hecho, justamente emergieron cierto tipo de violencias que había aquí guardadas. Quizás suceda eso cuando vivimos intensamente los espacios, ¿no? Empiezan a aparecer otras capas de memoria que no vemos y empiezan a aparecer preguntas que nunca nos hacemos respecto a estos espacios que habitamos continuamente. Aquí en esta casa, en concreto, lo que sucedió fue esto. Al tener, yo me dedico al teatro de objetos documentales y es curioso que nunca me había preguntado por los objetos que ya habitan en esta casa, mi casa, ¿no? Que es una casa heredada de alguna manera, con toda esta materialidad que no es mía y que continúa aquí conviviendo con mis propias cosas. Entonces hay una confusión ahí de historias de vida a la cual yo realmente no le había prestado atención hasta que tuve este tiempo de vivir intensamente la casa y de estar aquí encerrada prácticamente.
Y esto aconteció a partir de una observación minuciosa de una cortina. Una cortina tejida por las manos de esta mujer, que era Rosario Gastelacuto, la antigua habitante de esta casa. Y que esta casa está llena de esas cortinas que ella hizo, de ese cortinaje. Y había una incidencia de la luz del exterior, al cual yo no podía salir, porque además aquí estábamos vigilados policialmente. Había una incidencia de la luz en este tejido, que hacía una especie de cine lento del objeto a través de la sombra durante todos los días de este confinamiento, que finalmente terminó atrapando mi subjetividad y empezó a cuestionarme y a hacerme preguntas. Y realmente fue muy, muy intenso después investigar la vida de Charo, ¿no? A quien conozco personalmente muy bien. Y claro, ella tiene una historia de vida muy fuerte. Ella pues padeció este tipo de violencia, que hay muchas violencias contra las mujeres, pero esta concreta, la violencia doméstica, que tiene que ver justamente con el trabajo de cuidados y su invisibilización, su ausencia de remuneración, etcétera. Charo aquí estuvo encerrada y entonces fue muy fuerte como constatar ese paralelismo de encierros por circunstancias totalmente distintas, pero que de alguna manera hablaban de este constreñimiento del cuerpo y que además nos enlazaba a partir de esta objetualidad que todavía permanece aquí, ¿no? A partir principalmente de los objetos de la cocina, de un tipo de objetualidad que está totalmente vivida, intensamente vivida, como dice un amigo antropólogo, ¿no? Intensamente vivida en el sentido de que ahí habita lo vivo. Ahí están las manos de Charo y hay toda una afectividad en esta cultura material que es irrespirable. A mí lo que me parece muy interesante, más allá de haber con la cámara, como tú dices también, que a los que hacemos teatro de objetos, de alguna manera siempre trabajamos como si tuviéramos una cámara en los ojos. Estamos todo el tiempo rescatando esta política sutil de la materia, ¿no? Y que es también otro acceso del tiempo, y esto es interesante en términos de memoria, es otro acceso a la temporalidad de lo que nos rodea, que no tiene que ver para nada con el caudal y el flujo continuo del desecho, ni esta vorágine de tiempo en el que estamos inmersas, para nada, es todo lo contrario, es un contraflujo, y aquí es donde se permite justamente que acontezca el alumbramiento de otras memorias. Y aquí, a mí lo que me parece más rescatable de todo esto es constatar cómo, cómo ella nos da, aparece en este contraste de memorias, lo que se revela finalmente es una potencia de vida. Una potencia de vida en el sentido de que ella ahora mismo, pese a todo lo que sufrió, pese a todo este cuidado que además es como un reflejo de toda una generación de mujeres que se ven ahí en ella también, ella ahora tiene una asociación de mujeres donde se dedica también a defender los derechos de las mujeres de su ciudad, que es Tudela, aquí en Navarra, está en el Consejo de la Mujer y hace un montón de actividades para denunciar la violencia contra las mujeres. Entonces me parece como muy, muy bonito el hecho de buscar estas potencias, ¿no? Estas salidas a eventos traumáticos o a eventos trágicos, dolorosos, más bien poner el punto de vista en la fuerza. Y a mí lo que me parece significativo del hecho de las rebeldías de la memoria, creo yo, a partir de los objetos, o al menos en el trabajo que nosotros buscamos hacer, siempre es justamente buscar estas zonas de fuerza, en lugar de instalarnos en un lugar de victimismo o en un lugar de dolor por el dolor, es siempre tratar de tramitar con esas salidas de alguna manera que alumbran otras posibilidades de estar y de ser, ¿no? En tiempos complejos. Entonces ya me fui, ya estoy explicando de Sí, pero mira que salen como de las cosas que vas planteando, pues comienza a abrirse. Por eso te decía que si nos vamos por la ruta del objeto como tal, por ahí podemos irnos a unos lugares bastante preciosos y complejos. Cuando hablas de las rebeldías de la memoria y estas capas que se constituyen alrededor del objeto, me acordaba yo de, no sé si conoces el texto de la imagen sobreviviente de Didi Uberman, que un poco habla de eso, ¿no? Cómo los lugares se van llenando
y se van llenando y se van yuxtaponiendo capas de sentido. En este caso, para un ejemplo de los que él pone, son capas de carteles y capas de violencias, pero también capas de otras cosas, y se van poniendo, por ejemplo, en este caso, el texto es sobre las plazas, pero también sobre los objetos, ¿no? Entonces yo voy cargando el objeto con múltiples capas que se yuxtaponen y que en lo que muestras en imagen, uno puede empezar a adivinarlas, por ejemplo, cuando se hacen esos primer planos, esos planos muy de detalle, muy de detalle sutil, por ejemplo, sobre las vajillas y sobre las porcelanas que ya están un poco fragmentadas, que están porosas. Tú puedes leer ahí un montón de historias posibles, que son naturalmente las que porta el objeto, las que cuenta el objeto, las que cuenta el contexto, pero que también voy metiendo yo como espectador a partir de mis propios recuerdos. Entonces ahí esa rebeldía de la memoria, tanto que emerge por el objeto mismo y sus capas distintas de significado, que se van metiendo con el tiempo y con el paso de otros que actuaron sobre el mismo objeto y van dejando marcas, pero como espectador ahora, como completando la triada de la animación, el espectador comienza también a llenarlas de sus propios sentidos y de sus propios significados, generando si se quiere, un objeto absolutamente único por cada uno que lo va mirando, pero cargado con un sentido profundo, que es esa historia que tú cuentas. Y creo que pasa algo muy profundo, y es cuando tú nos cuentas esa historia, cuando nos dices la historia de esta mujer que vivió todas estas violencias, que vivió todo esto y que sus objetos lo tienen ahí, o sea, lo cuentan por el tiempo, lo cuentan por las fragmentaciones de la vajilla, lo cuentan por ese movimiento que tiene el tejido y el bordado. Yo lo voy completando, pero al mismo tiempo, cuando lo voy viendo y cuando entro como espectador desprovisto de ese contexto y me voy metiendo, sumergiendo en la historia, estoy armando una propia, que lo lleva también a uno a la casa de infancia, que lo lleva a uno a reflexionar sobre esas propias violencias que ha vivido, tanto o que vivió porque las vio en sus abuelas, o que le cuentas tu mamá o tu tía, o que, y este es un tema complejo, o que desde lo masculino también se vive en otro lugar, y es la negación de lo cotidiano doméstico, la negación que nos ha dado la cultura latinoamericana, en muchos lados, pero es esta negación de lo doméstico hacia lo masculino, ¿no? Nos quitaban la posibilidad, por ejemplo, de vivir la cocina, nos quitaban la posibilidad de cocinar con la mamá durante mucho tiempo, nos quitaban la posibilidad de estar en casa y nos arrojaban a la afuera, perdiéndonos esa opción. Y eso también es una forma violenta. Es una forma que nos ha fragmentado y nos ha fracturado como sociedad. Entonces, cuando tú nos vas llevando por esos objetos, uno comienza a armar también su propia historia y se pierde. Es decir, tuve que verla varias veces porque me perdía en mis propios pensamientos, ¿no? Y creo que ahí entra esa rebeldía también de la memoria. No podemos domarla, y el objeto te evoca, te lleva. Hay una parte donde están las herramientas de la bicicletería y unas herramientas como asociadas a la madera y unas máquinas. Y entonces me llevaba específicamente al taller de mi abuelo. Mi abuelo tiene un taller y entonces nos enseñaba a manejar, ¿no? Y eso era, los que podíamos tener acceso al taller del abuelo, éramos los niños de la familia. Las niñas no. Y era terrible porque cuando lográbamos subvertir el taller y que entraran las primas a jugar con las herramientas, eran momentos tremendamente maravillosos. Porque, y eso lo hablábamos un poquito al principio, cómo el objeto está condicionado históricamente a unos usos determinados y que esos usos se han ido configurando hacia un género específico. Una construcción además que es totalmente arbitraria del género, pero pues ahí está. Pero cómo incluso llegar a usar objetos que en otro momento estaban restringidos o para las mujeres o para los hombres, y dejarlo en un tema genérico, por llamarlo de alguna forma, también va subvirtiendo la forma de hacer cosas, ¿no? También va generando pequeñas revoluciones. Entonces hay como dos pequeñas rebeldías, ¿no? Esa rebeldía a la memoria que tú llamas, pero también esa rebeldía frente al uso cotidiano del objeto que me puede llevar a otros lugares también de construcción colectiva. Totalmente, sí, sí, sí. Este tipo de teatro, el teatro de objetos documentales, justamente tiene todo el énfasis puesto en estas maneras de relacionarnos con la cultura material desde un conocimiento situado. Uh -huh. Y
en este sentido me refiero a conocimiento situado en que hay un cuerpo que está experienciando eso, porque generalmente el saber es muy abstracto, ¿no? Pero cuando es situado es que hay una historia de vida, hay una trayectoria social, hay una biografía que está allí viviendo esa cultura material. Y hay una afectividad que se genera, hay un fenómeno de transferencia y a veces no, hay una imposibilidad de transferencia, hay cosas intransferibles. Y me parece que justamente lo que produce este tipo de teatro es que los objetos personales se vuelvan micropolíticos, que se vuelvan colectivos, como tú lo estás diciendo que te ocurrió a ti. Al trabajar con la memoria material, lo que yo he constatado una y otra vez a lo largo de todos estos años es cómo esta presencia inanimada se convierte en un vehículo de discusión y en un vehículo sensible, imparable. Hay un tipo de teatralidad específica que aquí en este video pues es más un cortometraje que realmente un tipo de teatro que nosotros hacemos, pero que tiene la misma mirada, que presta la misma mirada, ¿no? a este asunto. Y justamente es un observatorio material que nos permite recuperar estos archivos domésticos, pero no nada más, también archivos de otro tipo, y animarlos, ¿no? Y revitalizarlos justamente para ver qué otro tipo de mensajes tienen que decir en el presente. Hay este colapso de memorias constante. Hay una interpelación crítica de la memoria muy fuerte. Que aquí en este caso de este video, pues es de la historia de los cuidados, ¿no? Y por qué no contar el mundo a partir de esta historia de cuidados, que al mismo tiempo se podría decir, ¿por qué no cuidamos de otra manera nuestras memorias también? ¿Por qué no buscamos otros tipos de cuidado del tiempo? Que me parece que este tipo de teatro de objetos propone pequeños espacios, pequeños rituales de cuidado de ese tiempo, cuando hay estos acompasamientos biográficos. Pero hay muchas otras maneras, hay muchas otras estrategias que no se reflejan en este video con las que yo suelo trabajar también, ¿no? En este sentido, que es la recuperación de archivos, que es también la creación de dispositivos cooperativos objetuales, donde mucha gente cuenta historias a partir de sus propios objetos y llenan cierto vacío, porque eso sí nos hemos dado cuenta que hay surgen como una alternativa a omisiones históricas, a omisiones de territorios muy acotados, donde la política pública de la memoria, hay una jerarquía y entonces hay vidas que no merecen ser contadas y otras que sí, ¿no? Por decisiones políticas. Esa es otra manera, por ejemplo. O también la posibilidad de activar espacios, como lo hacemos con los detectives de objetos, heridas del paisaje que le llamamos nosotros, ¿no? Como esos espacios, por ejemplo, espacios en resistencia en un barrio gentrificado, por ejemplo, ¿no? O espacios que están totalmente borrados, pero que la gente sigue yendo ahí a recordar cómo era ese lugar, aunque ya no queda nada de lo que ese lugar era. Etcétera. Hay muchas modalidades, pero me parece que justamente lo interesante aquí en términos de memoria y de rebeldía de la memoria es ver cómo esto tan ínfimo logra un alcance colectivo, ¿no? Logra un alcance que toca muchas historias de vida. Y a mí me parece eso fascinante y siento que es un aspecto que no ha sido muy trabajado tampoco dentro del mundo de las artes escénicas. Creo que el mundo del teatro objetos en sí ha sido siempre como muy... Sí, de un ladito. No se le ha dado complejidad y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, además de caída del antropoceno, de nuevos giros materiales en la antropología, es un observatorio bien potente, porque justamente está todo el tiempo trabajando en esa zona tan sutil de subjetividad que se abre en las transferencias entre lo animado y lo inanimado, desde muchos lugares, ¿no? Y más todavía cuando esto se lleva al espacio social, al espacio ciudadano, ¿no? Que es lo que empieza a pasar con el teatro de objetos documentales, que empieza a generar otro tipo de dinámicas. Sí, hay algo que tú haces en la obra y por ahí en un par de
textos además que logré pesquisar tuyos y que lo has nombrado también en la charla varias veces, y es ese concepto de lo sutil, o sea, de la sutileza, que también yo creo que está muy amarrada al teatro al teatro de objetos, está muy amarrada a esa relación que tenemos cuando tomamos un objeto que es una cosa inanimada y yo la puedo tomar como algo que es una pelota, o cuando voy a buscar esa posibilidad de animarlo y entonces hasta la forma en que lo tomo cobra un valor distinto, ¿no? Cobra una forma distinta en la relación entre este humano que, por ejemplo, toca directamente el objeto, o la cámara que se mueve, o esa relación de ir al lugar para volver a llevar, a traerlo a la memoria. Y siempre es un tema de sutileza profunda. No sé si tiene que ver con el respeto hacia el objeto, que le damos un valor y que entonces, esto es especulación mía completa, ¿no? Entonces, al tener que hacerlo, necesito tomarlo de tal forma que sea tan delicada para no dañarlo, para tener la menor posibilidad de intervención del mismo. Y esa sutileza crea un universo completo en la forma en cómo me relaciono. Y creo que eso se ve mucho y se relaciona también con el tema del cuidado. Ya en este caso, del cuidado, el cuidado es sutil. El cuidado debe ser sutil, porque puedo dañar por querer. Una caricia fuerte puede dañarte. Tomar un plato para lavarlo sin cuidado lo rompe. Creo que la sutileza, creo que la relación con el objeto empieza a generar un tipo particular de relación a partir de lo sutil y que lo nombras varias veces. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Yo simplemente es por lo que vi y me atrevo a especular, me he atrevido, pero... Sí, fíjate qué curioso, en el mundo de los títeres, concretamente, hay un aspecto de nobleza muy grande, que a mí muy digno, muy respetuoso frente a lo inanimado, ¿no? En donde la presencia corporal desaparece para cederle lugar a eso otro que está ahí, ¿no? Aparentemente desaparece porque estás transfiriendo toda tu energía, ¿no? Pero hay una especie de contrato de desaparición para que eso otro se revele, que aparezca, ¿no? Entonces, me parece que eso mismo llevado al teatro de objetos, ese estado de cuidado de lo que nos rodea, tiene que ver justamente con concederle, ¿no?, esa atención que jamás le concedemos. Por eso le llamo inconsciente material. Para mí está ahí la sutileza. En este flujo cotidiano, ¿cuántas veces somos conscientes de todo aquello que tocamos? ¿Cuántas veces somos conscientes de las coreografías minuciosas que llevamos a cabo con el espacio que nos rodea, ¿no? Y cómo eso se convierte en un signo, se convierte en un informante social, ¿no?, de muchos aspectos. Y para mí está ahí me encanta como lo dice este escritor Georges Perec, francés, que es esta antropología de lo infraordinario, ¿no?, que también obedece a una infrapolítica. Marcel Duchamp tenía un término que me encanta, que yo siempre comparto en mis laboratorios. No sé si lo conocen, lo infrafino, lo infraleve. Infraleve en Latinoamérica, infrafino en España, que justamente se cuestionaba cómo nombrar esas pequeñas realidades como unidades mínimas de sensación, casi, ¿no? El sonido que hace un pantalón cuando caminas, el rastro que deja tu cuerpo cuando te levantas, el vaho en una ventana. Y esas pequeñas manifestaciones los llamó infrafinos. Entonces, yo trabajo mucho con esa mirada también, pero ya vista en el contexto de la cultura material. Y sobre todo, me parece que hay este respeto, también porque si no, no le concedemos atención. O sea, en esta especie de temporalidad suspendida, que el tiempo de los objetos tiene otro tiempo que nuestro tiempo, justamente lo que entramos es una especie de exploración en donde eso insignificante pueda tener protagonismo, y la manera de hacerlo, muchas de las maneras de hacerlo, es justamente teniendo este cuidado muy táctil. Es una cuestión muy táctil también. Tiene que ver con el tacto, y que me encanta esta pregunta en este momento por el tacto, en este momento que estamos viviendo, porque ahora la gente empieza a ser consciente de qué ha tocado y por qué lo ha tocado, y si está desinfectado, si no está infectado.
empieza a haber una conciencia material como nunca la había habido antes en este periodo. Y ha sido muy fructífero para todos los que nos dedicamos a la observación y al trabajo con lo inanimado. Justamente esta intensificación de la casa y este miedo que tenemos ahora por la materia y por lo táctil. Entonces creo que esa sutileza también viene de hacer aparecer justamente como ese espacio inanimado que tiene una ánima, que tiene esa ánima de la transferencia y que siempre se conecta con la infancia, por supuesto. Se conecta con esa primera metafísica del ser humano, ¿no? Que dice Baudelaire, que es la que nosotros teníamos cuando jugábamos, pensábamos que los juguetes estaban vivos, ¿no? ¿Qué pasa con el animismo? Ahí también hay una pregunta por el animismo. ¿Qué pasa con esa zona? Claro, que el animismo yo creo que es algo que nos negamos, pero nunca se pierde, ¿no? Pero nos lo negamos, no. Cuando llegamos a un universo adulto nos negamos ese animismo, pero al final de cuentas ahí está, permanece, está latente, está dormido. Ya los que nos dedicamos en algún momento de la vida a animar objetos, pues entonces decidimos claramente seguir jugando, pero jugando en serio, como los niños juegan en serio, ¿no? Los niños juegan muy en serio. Ahí entramos como unos temas bien bonitos que tienen que ver justamente con esa concepción de la animación del objeto. Tú lo planteas como con temas que tienen que ver con las coreografías, pero también con la transferencia de la energía. Alguna vez para un documento que escribimos por ahí, entrábamos a mirar cómo se conformaba la animación de objetos y cómo se conformaba el objeto como títere o como objeto animado o como ideación de vida. Y veíamos en esa investigación que hicimos por ahí, que está publicada, que la animación se da como un fenómeno. Y ahí podemos discutirlo. Y es un fenómeno en la medida en que yo tengo tres grandes componentes del fenómeno. Tengo un objeto, o sea, un objeto. Tengo un animador, que es el que genera la transferencia energética para que ese objeto, en principio, se mueva. Por ahora solo se mueve. ¿Sí? A veces el movimiento además puede ser tremendamente sutil, como lo que tú decías, ¿no? Cómo lograr que el objeto aparente que dejó una huella de calor al levantarse de la cama, que es bellísimo como metáfora. Pero para que eso se complete necesito tener un espectador. Si yo no tengo un tercero que complete el juego completo en la cabeza, que se complete en la imaginación, no genero ese proceso relacional que me permite construir el objeto animado. ¿Sí? Entonces, no es solo un personaje un poco esquizofrénico, yo digo que un poco de esquizofrenia, hacemos disociación y entonces cogemos y movemos cosas y pensamos que están vivas, pero si yo no la creo, pues no genera una transferencia. Pero si no tengo al tercero que completa el cuadro y que entra en el juego y acepta el código, no logré generar animación. Entonces se vuelve un tema más de conversación en escena, o un tema más de conversación a partir el mecanismo que utilicemos para poder ponerlo en la mirada del otro. Y el otro entra en el juego sabiendo que de todas formas el objeto que está ahí no tiene vida, pero le empieza a atribuir condiciones de vida. Le empieza a atribuir a ese movimiento o a ese sonido, o si tiene voz, a esa voz, le empieza a atribuir al objeto esas acciones de vida. Y se genera un juego compartido entre dos y entonces termina siendo un diálogo mediado por el objeto. ¿Sí? Pero donde el objeto no solo es mediador, sino protagonista también de la acción. Entonces lo cargo, está cargado, ese objeto ahí en esa relación ya está cargado con mi visión como animador, pero con la visión del otro como espectador. Y lo que resulte de ahí es único para cada espectador. Entonces, es fuerte porque te genera una doble mirada. Yurkovsky lo habla así como una doble mirada, en donde sabes claramente que este objeto, tienes una conciencia de que el objeto está inanimado, pero por otro lado juegas y armas una mirada distinta en donde el objeto resulta con atribución de vida en un juego que es coreográfico, es sincrónico, es además realmente a partir de signos que se lanzan. El movimiento se vuelve signo, la coreografía se vuelve signo, lo que hablabas tú ahí un poco. Y ahí, en el video además, tienes un momento donde eso ocurre, evidentemente, o sea, donde todo el tiempo estamos siendo testigos de un recorrido que nos va
dando ideas e imágenes en la cabeza y nos va apuntando cosas, pero hay un momento en donde tienes una danza coreográfica entre unas tazas, entre unas cucharas, y danzan y se mueven. Y a veces pareciera azaroso, pero a veces parece muy preciso el movimiento de esas tazas que se encuentran, que se juntan. Por un momento se golpean, por otro momento como que se besan, como que se aman, y es una coreografía bellísima. Pues respecto a lo de la animación, fíjate qué curioso, en el teatro de objetos documentales, esa animación sucede de muchos modos que no son precisamente movimiento, ¿no? Puede estar en movimiento, obviamente que está, pero se apuesta más justamente por el movimiento de la memoria. O sea, no hacer como si el objeto estuviera vivo, porque ahí es el territorio de los títeres, sino más bien buscando como una situación antropomórfica, ¿no? Imitación de movimiento, sino más bien, y esto es a mí lo que más me cuesta explicar cuando doy laboratorio, siempre hay como problemas tensos, porque de qué manera animar el objeto desde sus representaciones sociales o más allá desde sus historias de vida, ¿no? De qué manera, sí. Te hago solo porque cuando lo dijiste, yo enseguida lo pensé. Yurkovsky en un texto, no se me olvidó el texto, pero habla de ese tipo de animación como una animación que se da por contexto, pero es una animación en donde el proceso de darle o atribuirle noción de vida al objeto se da más por lo que pasa alrededor de él, pero no necesariamente se mueve. O sea, no necesariamente se mueve. En este caso, tú lo que estás diciendo es que ese movimiento es un movimiento de la memoria. Es un contexto que se da por la memoria. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. El movimiento es una cosa, pero no es lo único para poder generar vida. Claro, hay otro tipo de movimientos, ¿no? Exactamente, hay otro tipo de movimientos. En No aparentes, digamos, los movimientos no aparentes, no los ven. Son inmateriales, son psicológicos, son mnémicos, vienen por la biografía, que es lo difícil además. Es muy difícil, ¿no? En este tipo de teatro, como ponerte en ese estado de perceptivo y transmitirlo realmente a ese espectador, espectadora o ese convivio que tú estás generando, ¿no? Ver la manera en que vas a presentar justamente ese desbordamiento de memorias que son lo que mueven al objeto y al mismo tiempo están moviendo una colectividad. Y también se trata de ver de qué manera está tu cuerpo en ese espacio, qué lugar tienes tú ahí, porque tampoco se trata de no sé, de presentar el objeto y hablar todo el tiempo e invadirlo con tu presencia. Claro. Hay una democracia que se está buscando todo el tiempo entre presencias para que esa memoria pueda ser alumbrada. Y entonces, a mí me ha tocado vivir cosas muy fuertes con la Agencia de Detectives de Objetos, que es este grupo con el que hacemos residencias en lugares donde nos llaman a resolver casos, ¿no? Tal cual, residencias de 3 meses trabajando sobre un tema en concreto y acabamos haciendo memoria sobre algo con los objetos en cierta comunidad. Y siempre nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estuvimos en Berlín resolviendo un caso sobre la República Democrática Alemana, ¿no? Sobre este país extinto, que todavía está vivo después de 30 años y que hay un muro invisible ahí, pero que hay todavía mucha gente que perdió su trabajo, que perdió el suelo, que perdió esa identidad, pero están esos objetos todavía ahí para hablar e incomodar esa situación. Entonces, lo que hicimos nosotros fue un dispositivo cooperativo objetual, porque claro, nosotros extranjeros, sin haber vivido esa realidad, ¿no? Lo que hicimos fue conjuntar testimonios objetuales y ponerlos como en un Frankenstein, en donde se generaban distintas discusiones de memoria sobre qué había pasado con esa realidad 30 años después a partir de los objetos. Entonces, había un objeto muy problemático, el más problemático de todos, que era la vajilla de lo que fue el Palacio de la República, que era donde estaba la sede del Partido Comunista, que fue derrumbada en el 2009, según esto por envenenamiento, pero todos sabían que había como intenciones políticas. Y el ingeniero que trabajaba en ese Palacio de la República, cuando hubo una subasta de los objetos, terminó comprando todas las vajillas del Palacio de la República, porque también era un café donde la gente iba como a beber, iban al teatro, en este sentido comunitario que se buscaba.
Y entonces su sueño era poner un café del Palacio de la República para continuar con ese sentido de la comunidad. Nunca lo pudo hacer, Ya. y nosotros lo conocimos y nos dejó su vajilla para que hiciéramos algo con ella, ¿no? O sea, la vajilla que tenía dispuesta para su café. Exacto, sí, Ok. sí, sí. Y Tenía que un sentido, tenía un objetivo esa vajilla y no lo logra. tenía además los símbolos de la PR, que es el Ok. Palacio de la República, que eso es lo que hacía problemática esta vajilla, Ya. sino cualquier vajilla, pero lo que la volvía un elemento perturbador, ¿no? Ujú. Porque para mucha gente ese sistema fue una dictadura y para otra gente fue todo lo contrario, era precisamente el símbolo, Claro. era un acto simbólico y ahí no había nada que hacer. Ponías esa vajilla, ¿no? Alrededor de esta luz y ya se generaba una historia, ya había un acontecimiento, simplemente rescatando esa vajilla de ese lugar, perdido, olvidado, que no aparece casi en ningún museo, que no se enuncia, no se habla, ponerla ahí en el centro ya generaba un movimiento de memoria y generaba una discusión y generaba una emoción. No había que hacer casi nada, ¿sabes? Claro. A eso voy, como tú decías en un principio algo que me gustó mucho, que es que cada objeto es único, cada objeto es singular, y eso es lo bonito de este teatro. En teoría, el lenguaje universal de los objetos es ser mercancías, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa en este teatro es que se singularizan, y se singularizan justamente a partir de este movimiento psíquico, de este movimiento de la memoria y de la representación social, colectiva, y que muchas veces observamos cómo lo personal se hace político a través de ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto era para ponerte un ejemplo de tipos de movimiento muy radicales del objeto, ¿no? Claro. Que Claro. mueven también por fisuras políticas, por muchas situaciones. Tengo un montón de ejemplos, pero tampoco me voy a robar el micrófono. No, nos encanta escucharte, Shadai, pero voy a tener que interrumpirles esta conversación que está buenísima, está súper interesante para, en honor al tiempo, poder recoger también un poco de los comentarios y ver si aparece también un diálogo con los asistentes. Yo también voy a hacer una acotación muy breve respecto a lo último que estabas diciendo, que me parece súper interesante y potente respecto de esta singularización, ¿no? Como el objeto en serie se singulariza, pero al mismo tiempo luego se vuelve múltiple o colectivo, o sea es como una vuelta a eso que lo hace público, por decirlo de alguna manera, pero desde un lugar que no es la mercancía, ¿no? Como que se resignifica desde la experiencia individual, propia, personal de alguien, y luego eso genera un montón de resonancias en otras experiencias individuales afectivas, ¿no? Eso me parece alucinante. Solo un pequeño comentario. Quiero sobre todo empezar a compartir un poco a los comentarios de quienes están acá acompañándonos. Primero, hay muchas felicitaciones por tu trabajo, por el video que vimos, ¿no? De Surcido Invisible. Por ahí alguien destaca la visión del tema de los cuidados, ¿no? Que generalmente han ocupado las mujeres. Ahí dice, hay mucho para decir, ustedes ya han abordado algo en relación a eso. Y a mí me gustaría también mencionar que pese a que, claro, es otra época, son tal vez otras lógicas, sin embargo muchas de ellas perviven, y si pensamos en lo que está ocurriendo ahora en la pandemia, se ha también puesto en evidencia que eso no está superado para nada, ¿no? O sea, hay muchos estudios que estamos viendo respecto de la productividad académica, por ejemplo, pero también de cómo el cuidado de la casa sigue todavía muy en manos de las mujeres, y eso ha significado un impacto en sus vidas laborales que supuestamente habíamos conquistado como espacio también de realización. Bueno, pero ahí creo que es un eco bien interesante respecto del presente. El cuerpo femenino viviendo esa cultura material, por eso la importancia de elegir la historia de una mujer, dice Nati Clau. Alguien aquí, surandino, dice, interesante presentación, me permitió pensar en los objetos cotidianos de los indios, entre comillas, en el siglo XVI. Muchas veces incluirán sus mensajes prehispánicos en ellos como modo de dar continuidad a sus sistemas visuales en el ámbito de lo privado ante la represión colonial sobre el pensamiento y el arte prehispánico. Los objetos cotidianos eran el espacio donde podía retornar lo reprimido por el sistema de control imperial. No sé si quieres comentar algo respecto de eso en particular, de ese otro tiempo, de otros objetos, ¿no? Que viven otra violencia, que no digamos que ha desaparecido tampoco, pero tal vez quieres comentar algo sobre eso. Creo que tiene que ver también con esta idea de animismo que hablábamos, que me parece que
justamente el teatro de objetos, ahora que lo apunta el compañero, me encantó, justamente es una zona, y que por eso siento que falta complejidad en este universo de las formas animadas, porque también es una pregunta, ¿qué entendemos por animismo? ¿No? ¿Qué entendemos? Porque justamente es un concepto que está todavía muy saturado, que tiene esa densidad antropológica del siglo XIX, europea, en donde justamente se jerarquizaba un modo de percepción sobre otra, donde hay una discriminación de alguna manera, ¿no? Es un concepto muy colonizador que todavía mantiene como ese eco colonizador. Y me parece que hay un mundo maravilloso por descubrir justamente en toda esta riqueza y esta materialidad de nuestras culturas más antiguas, de las cosmovisiones de los pueblos milenarios. Hay ahí unos mensajes y unas maneras de percepción que conectan totalmente con esto que estamos hablando, con darle protagonismo a la materia y cómo la palabra se vuelve piedra, ¿no? Cómo el cuerpo se vuelve piedra, cómo hay un diálogo con lo inanimado, que justamente un diálogo interespecie, como dirían ahora en estos tiempos, ¿no? Un diálogo interespecie que está ahí desde toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que lo perdimos, pero está ahí y ahora está volviendo otra vez. Está volviendo justamente por esta nueva concepción de la memoria que no tiene nada que ver con lo lineal ni con esta manera que le hemos aprendido, sino todo lo contrario, ¿no? Se están resignificando todos esos mensajes inscritos en estos objetos que eran sagrados, ahora en el presente, ¿qué tienen que decirnos? ¿Cómo nos interpelan y cómo salen de esta visión museística de la realidad, que no tiene nada que ver con cómo eran vividas esas materialidades, ¿no? Y hay un punto muy interesante ahí de acercamiento entre el teatro de formas animadas, la percepción del teatro de formas animadas, lo que busca problematizar, y justamente este tipo de animaciones que están inscritas en estas materias, ¿no? Que están vivísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por aquí alguien también comenta sobre la diferencia entre cosas y objetos. No sé si hay algo que tú puedas desarrollar un poco más sobre esa diferenciación. Es un temazo. Sí. Es un seminario en sí mismo. Yo tengo un libro donde viene todo eso explicadísimo. Los objetos vivos, escenarios de la materia indócil, por Paso de Gato. Ahí justamente sí. En realidad, quizá tendríamos que hablar de teatro de cosas más que de teatro de objetos, pero ya lo tenemos muy asumido en nuestro lenguaje, ¿no? Y es más bien la cosa, justamente comienza, según muchos filósofos y muchos sociólogos, que son muchísimos, no voy a nombrar, son muchísimos, la coseidad comienza justamente cuando el objeto, como ya mencionaba Carlos, ¿no? Rompe totalmente, se fractura su utilidad y empezamos a verlo desde otros lugares, ¿no? Sale de su dimensión funcional para ser poseído o poseída. Y también la cosa tiene un sentido peyorativo, cuando hablamos de cosificación, pero no es lo mismo cosificación que coseidad. Coseidad tiene que ver justamente con todas estas resonancias posibles que tiene la materia cuando fractura su utilidad funcional y se posee de otro modo. Y cosificación es justamente lo contrario. Es cuando nosotros nos cosificamos, objetualizamos nuestros cuerpos, instrumentalizamos de alguna manera nuestros propios cuerpos u otro tipo de materialidades. Tienen que ver justo más con la mercancía, son acepciones distintas. Pero sí que hay toda una discusión muy grande en torno a la cosa, y bueno, eso, coseidad y cosificación no es lo mismo. Que por ahí el tema de la memoria está muy interesante también, las rebeldías de la memoria en el sentido de cómo cosificamos, por ejemplo, experiencias turísticas, ¿no? Yo que ahora tengo una obra que se llama La melancolía del turista, que está en gira y que justo tiene que ver con esto. Cómo cosificamos las imágenes que sueñan nuestro cansancio, en souvenirs, en postales, en imágenes, en tipos de imagen, ¿no? Hay toda una cosificación de la experiencia que creo que en el teatro de objetos justamente nos permite adentrarnos y fisurar toda esa realidad para ver qué es lo que se esconde detrás de esa densidad cosificadora, etcétera. Sí, por aquí tenemos también un comentario respecto de las posibilidades que entrega la cámara.
dice cómo las cosas y los, dice Denise Trindade, las cosas y los objetos filmados, dice que la imagen acentúa la fuerza de ellos, como ese trabajo, ¿no?, de diálogo con el registro a través de la cámara. Sí, no sé Entonces, si Carlos quieras comentar algo sobre... No, es que pensaba que sí, digamos, la cámara lo que te hace es un zoom, un enfoque a un punto particular, pero tú lo decías también de una forma muy hermosa, Chada, y es que cuando uno está trabajando con el teatro de objetos o con el objeto para ponerlo en el teatro, lo decías ahí, es como si uno tuviera una cámara en los ojos y uno hace lo que hace la cámara ahora es que te permite llevar al espectador por esa misma, como por esa misma experiencia que uno tiene cuando está escudriñando el objeto para encontrar sus posibilidades narrativas. No sé si lo haces tal cual. En algunas obras que hemos hecho también, trabajando por ejemplo con ropa, específicamente con ropa, poder escudriñar la posibilidad narrativa de una rayadura en un zapato antiguo de una niña que teníamos para una obra. Entonces, tú haces el zoom cuando estás trabajando con el objeto. Lo haces con la materia y llevas y dices, ¿qué me cuenta esta peladurita en el zapato? Nos pasó tal cual y duramos con el equipo y con el grupo haciendo varias teorías de por qué esa peladura particular de ese zapato, que es un zapato absolutamente blanco y prístino, seguramente usado para un evento como un bautizo, un zapatito pequeñito, una niña tal vez de 3, 4 años, pero los dos zapatos estaban perfectos, excepto que uno tenía una peladurita. Y eso es lo que permite la cámara para el espectador. Claro, cuando nosotros lo ponemos en la escena y poníamos esto en un escenario, pues la peladurita del zapato pasaba inadvertida para el espectador seguramente, aunque le hiciéramos algún guiño para evidenciarla. La cámara te permite compartir esa experiencia un poco para mí con el espectador y genera otro modelo narrativo. Claro, lo interesante que menciona, no sé quién lo dijo, pero quien hacía esta observación, me parece es el sentido de la fuerza, ¿no? Que decía que le da fuerza a los objetos. Y creo que justamente lo que estamos constantemente buscando aquí son estrategias para visibilizar estos pequeños detalles de los objetos intensamente vividos, como esta raspadura del zapato, ¿no? Y es muy problemático, es justamente lo más difícil, porque no queremos usar cámaras todo el tiempo. De hecho, es que no usamos cámaras. Para públicos, hay una intimidad buscada que en tiempos de pandemia está muy difícil, pero justamente es para públicos muy reducidos o se buscan otro tipo de estrategias narrativas para que además el documento no se vuelva solo representación del documento, sino que haya una emoción de ese documento, que es lo que nos diferencia de los antropólogos y los historiadores de la ciencia, ¿no? Hay como una búsqueda de captura de la emoción, de esa fuerza del objeto. La cámara nos ayuda, pero no queremos usar cámara. De hecho, nosotros evitamos al máximo usarla. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué tipo de estrategias buscas para hacer que esa raspadura se vuelva protagonista e informante de todo un sentido, ¿no? Es difícil. De acuerdo. Bueno, yo me van a odiar, pero en esta conversación que estamos teniendo, que de verdad me parece que genera muchas otras conversaciones posibles y despierta, ¿no es cierto?, muchas reflexiones que nos gustaría poder seguir teniendo en este espacio, pero estoy segura de que vamos a seguir teniendo en otros. Este diálogo no termina aquí, es como el inicio de una relación que sigue. Hay más por ahí comentarios, que veo que ya ahí está, la veo mirando muy atenta, así que seguramente está leyendo por ahí los otros comentarios, pero en honor al tiempo no podemos quedarnos mucho más. Entonces, por ahora, quiero agradecer a Carlos Mauricio, a Shaddai, a todos los asistentes de hoy. Me parece que como primera actividad del día, ¿no?, ha generado muchas resonancias con lo que estamos pensando en términos de estas memorias rebeldes, de los tránsitos de la política y la micropolítica, la infrapolítica entre lo privado y lo público, algo ahí que se alimenta y se nutre permanentemente y que yo creo que ha sido también en la experiencia chilena de los últimos meses
un lugar muy profundo de reflexión y de acción, ¿no? Como la mezcla también de esas dos dimensiones o de esas dos fuerzas, ¿no? que nos habitan. Así que bueno, por ahora más que nada agradecer otra vez a Mauricio, a Yaday, con mucho cariño por su generosidad y por sus ideas, a mis compañeras acá, Lía Gómez, Natalia Guerre y Andrea Forero, ¿no? Que estamos, no sé si alguna quiere decir algo antes de cerrar. No, nada, solamente agradecerle a Chaday, a Mauricio, a todas y todos los que estuvieron con nosotros en este espacio, y bueno, invitarlos a seguir conociendo el trabajo que hacemos desde el GT Arte y Política de Claxon, donde estamos constantemente teniendo este tipo de charlas en donde lo que nos preocupa es seguir complejizando los lenguajes artísticos, la comunicación, los significados, los sentidos, las sensibilidades, la memoria. Muchas gracias. Y ya, Cata, yo creo que estamos listos. Sí, los dejamos invitados para la actividad siguiente, que es en un ratito más, ¿no? En como 1 hora y media más o menos, nos encontramos en nuestra segunda actividad de la jornada. Muchas gracias otra vez, un abrazo a todos. Gracias.